Legisladores del Frente Amplio e integrantes del gobierno comenzaron una gira nacional para intercambiar sobre el presupuesto nacional que comenzó su discusión parlamentaria hace unos 20 días. Desde la fuerza política afirman que se trata de un presupuesto de izquierda para un gobierno de izquierda. Además, hace una semana las bancadas del Frente Amplio emitieron una declaración en la que afirman que lo que está ocurriendo en Gaza se trata de un genocidio. Para hablar sobre estos y otros temas recibimos al senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Primero que nada, arrancamos hablando sobre el presupuesto, como decíamos, dado que la discusión presupuestal aún está en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ves desde afuera, pero también cómo ven los senadores, el desarrollo de la discusión parlamentaria que se está dando? Bueno, primero creemos que hubo una etapa anterior a la discusión presupuestal, que fue la rendición de cuentas, ¿no? Situación en la cual el gobierno encontró una situación, desde el punto de vista fiscal, muy grave, originada en deudas contraídas por el gobierno anterior, que en muchos casos no fueron informadas para nada en el proceso de la transición y que generaron una cifra del orden de más de $1.000 millones que no aparecían en el déficit fiscal que presentó el gobierno saliente a la hora de terminar su mandato. En este sentido, el déficit fiscal que el gobierno recibió, que en los papeles era el 2,8% del Producto Bruto Interno, pasó a ser casi del 4,2%, lo cual es un elemento extremadamente limitante de las posibilidades de desarrollar, por lo menos en este primer año de gobierno, políticas de expansión de lo que entendemos son básicamente las políticas sociales y la prioridad que este gobierno ha definido vinculado a las infancias y las adolescencias, ¿no? En ese sentido, me parece que comenzar por considerar la situación recibida es un dato importante, porque las expectativas de nuestro gobierno en el marco del desarrollo de la campaña electoral y los compromisos asumidos por el presidente Orsi en su momento en Colonia, partían de la base de un escenario fiscal diferente. Bueno, yo creo que hay que aclarar que en Uruguay, si bien en esta instancia se discute la ley presupuestal, de hecho cada año hay una rendición de cuentas y una modificación presupuestal, y en ese sentido nuestra expectativa es que a partir del crecimiento económico y el ordenamiento de la economía, Uruguay pueda en cada instancia de rendición de cuentas y modificación presupuestal ir mejorando las aspiraciones que el gobierno tiene, con el convencimiento de cumplir todas las medidas anunciadas por Orsi en el periodo de gobierno. Si bien ahora íbamos a entrar un poco más en profundidad en algunos contenidos del presupuesto, pero esta aclaración que hace, de que en realidad se da la discusión presupuestal ahora, pero después están las rendiciones de cuentas de todos los años en las que puede haber reasignaciones a algunas instituciones que capaz que quedan un poco relegadas. Hace esta aclaración por eso, de que quizá en este presupuesto no se dio algunos aumentos que se pidieron desde algunos lugares, pero puede suceder que si el país crece, sí se den esas asignaciones en el correr del periodo. Sí, yo creo que efectivamente en el correr del periodo va a haber ajustes desde el punto de vista presupuestal que van a permitir, sin lugar a dudas, mejorar algunas asignaciones presupuestales que en este momento no han podido ser atendidas en su totalidad. En mi opinión, uno cuando establece el presupuesto establece prioridades. En este caso el gobierno ha resuelto por el debate que ha habido a nivel nacional, y porque todos somos conscientes de que tenemos un nivel de pobreza infantil escandaloso, diría yo, para lo que es el Uruguay, del orden de más del 30% de niños que están en situación de pobreza o extrema pobreza. Bueno, está claro que la asignación presupuestal del 40% del espacio fiscal adicional, digamos, partamos de la base que estamos tomando como línea de base del presupuesto el último año de la gestión de la calle Pou, que fue el año del carnaval electoral, ¿no? O sea, el año de más presupuesto, por lo cual la línea de base es la más alta del quinquenio anterior, a la cual le estamos adicionando esos $140 millones
en principio, que el gobierno dispone para incrementar el presupuesto. O sea que todos los rubros van a tener algún nivel de incremento y otros permanecerán por lo menos en este primer año con la línea de base del periodo anterior. Nadie pierde, digamos, en este escenario en relación al periodo anterior, y muchos esperamos que fundamentalmente niños, niñas y adolescentes sean los principales beneficiarios de esta primera etapa, porque nos parece que, bueno, me parece que sobran argumentos para explicar por qué es necesario dar esta prioridad en el marco de un escenario de pobreza infantil tan grave como el que tenemos. Bueno, pensando un poco en eso, se había hecho énfasis de parte de las autoridades de ANEP, particularmente en su momento, que se necesitaba un refuerzo presupuestal allí para poder abordar la pobreza infantil, para poder pensarlo desde el ámbito educativo. Ayer compareció el Ministerio de Educación y Cultura ante la Comisión de Diputados, y las repercusiones posteriores fueron que la oposición entiende que es insuficiente el presupuesto que se asigna a la educación del país. En ese sentido, ha sido muy criticada la asignación presupuestal por la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica. Pensando un poco en las reasignaciones de las que recién estaba haciendo mención, quería consultarle si cree que dentro de la educación puede haber efectivamente entonces algunas reasignaciones, pensando concretamente en eso, ¿no? La Universidad de la República y la Universidad Tecnológica. Bueno, primero quiero decir que sorprende las críticas de legisladores que participaron del gobierno anterior y que tuvieron políticas sumamente, digamos, ineficientes e ineficaces y con escasa asignación de recursos precisamente a la educación, ¿no? O sea que respecto a esas críticas me parece que sobra el conocimiento que los ciudadanos tienen de lo que fue la política de asignación de recursos a la educación en el periodo anterior y lo que fue la asignación de recursos en los gobiernos del Frente Amplio, el sistema educativo, y inclusive incluyendo la creación de la UTEC, que fue un hecho, en mi opinión, emblemático, ¿no?, de esos 3 periodos de gobierno. Pero sí creo que ningún presupuesto entra al Parlamento y sale como entró, ¿no? Evidentemente hay negociaciones. Todos sabemos que la fuerza política de gobierno, el Frente Amplio, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por lo cual obviamente va a tener que encontrar algunos apoyos adicionales para lograr construir una mayoría, porque lo peor que nos podría pasar sería quedarnos con el presupuesto del gobierno anterior, ¿no?, sin ese incremento adicional que se está planteando, por lo cual evidentemente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores probablemente haya reasignaciones. Para ser sincero, no creo que haya reasignaciones significativas este año, pero sí creo que en los años siguientes vamos a poder ir mejorando en el término general de la asignación presupuestal, con ese norte puesto en las prioridades que el gobierno estableció y que incluyen obviamente la prioridad del desarrollo de la Universidad de la República y de la UTEC, que en definitiva, en el caso de la UTEC, es una creación de los gobiernos del Frente Amplio, y además porque valoramos muchísimo lo que ha sido la tarea de la UTEC en el interior del país, y también el desarrollo de la Universidad de la República fundamentalmente en el interior, ¿no?, potenciando su presencia en el territorio nacional, y eso obviamente necesita recursos para continuar ese proceso. Además de esto, obviamente, de la descentralización, el sistema de becas, también el tema de los sueldos de los docentes que son bajos. Otra de las críticas que se surge desde el sistema terciario, desde la UDELAR y la UTEC, es que el Poder Ejecutivo busca impulsar la ciencia, innovación y tecnología. Sin embargo, no se asignó lo suficiente en la UDELAR y UTEC para desarrollar justamente la investigación, y según señaló el docente Gregory Randall en una columna, es de donde salen el 75% de los investigadores. ¿Qué puede decir al respecto de esto? O sea, ¿qué valoración hace? Bueno, que el gobierno tiene prioridad respecto a todo lo que tiene que ver con las políticas de innovación, investigación, etcétera, quedó claro, yo creo, cuando la creación del Sistema Nacional denominado Uruguay Innova, ¿no?, donde lo que se trata es justamente de generar una alianza
de una alianza y lograr mayor eficiencia y efectividad coordinando a todas aquellas agencias e instituciones que tienen esta tarea liderada justamente por la ANI, ¿no? En ese sentido, creo que institucionalmente se dio un paso importante y se envió una señal importante a la sociedad uruguaya en lo que tiene que ver, y al sistema educativo en particular, en lo que tiene que ver con esa prioridad. La traducción presupuestal, volvemos a lo mismo, ¿no? La traducción presupuestal no es la que aspiramos claramente, es la posible en este momento, pero está claro que el gobierno entiende que el camino hacia el desarrollo, ¿no? Si pensamos en un desarrollo estructural, digamos, de fondo, tiene que ver con potenciar nuestros sistemas de investigadores a los efectos de, fundamentalmente, generar aspectos que potencien el desarrollo de nuestro sistema productivo, pasando de una economía que es básicamente vendedora de commodities, digamos, a lo que tiene que ser el agregado necesario en materia de innovación e investigación en cada una de esas áreas para potenciar ese desarrollo productivo. Entonces, las definiciones son claras, la creación de Uruguay Innova es una señal, en mi opinión, políticamente importante, pero bueno, hay que dotarla, y esa es un poco lo que conversábamos recién, dotarla de los recursos necesarios para poder avanzar. Creo sí que esa coordinación de agencias y demás puede generar una mayor eficiencia, digamos, en la gestión de los recursos, lo cual no inhibe de que haya que potenciarlos, ¿no? Naturalmente. Bueno, hablaba de la gestión de los recursos, también mencionaba las futuras reasignaciones y que podrían ser mayores estas partidas si el desarrollo económico del país es favorable. Quería consultarle de qué consideran o de qué esperan que dependa ese desarrollo, ese crecimiento económico del país. Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo creo que Uruguay primero tiene un conjunto de ventajas comparativas en la región, como es la de la seguridad jurídica, la estabilidad política y demás, que y las condiciones también de promoción de las inversiones que se han desarrollado en los últimos tiempos, que facilitan o pretenden facilitar tanto la inversión nacional como la inversión extranjera en distintas áreas de nuestra actividad productiva. En ese sentido, existen una cantidad de proyectos en marcha, muchos de los cuales estaban radicados en la comisión de la COMAP, así fue anunciado por el propio ministro de Economía, y detenidos allí proyectos que pueden ser potenciadores de nuestra actividad productiva y también generadores de empleo, ¿no? Que es otra de las grandes necesidades que Uruguay tiene. Si bien en las encuestas la gente manifiesta como principal preocupación en términos generales la seguridad, uno cuando recorre el país advierte que hay una demanda de empleo, y en este sentido otra pata que nos parece que hay que potenciar, que de hecho tiene recursos como para desarrollarse, es la formación y capacitación de los trabajadores para los nuevos empleos, ¿verdad? Lo cual significa una tarea muy importante y donde juega un rol otra de los organismos que participan de este sistema, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. O sea que nosotros pensamos que tenemos que ir a un esquema de desarrollo productivo con valor agregado, esto me parece que es importante, lo cual implica no solo la investigación, la innovación en la mejora de nuestro aparato productivo, sino en la capacitación de los recursos humanos, que es un elemento fundamental y un diferencial que Uruguay tiene en la región, y que ha hecho que inversiones que podían radicarse en otros lugares se han terminado radicando en Uruguay por ese diferencial que está asociado también a lo que fue nuestro histórico desarrollo del sistema educativo, ¿no? Brenda, acotando un poco esto, ¿no? Bueno, de qué depende el desarrollo económico y crecimiento, ¿qué tan atado está esto a los impuestos, a los capitales previstos en el presupuesto, como el impuesto mínimo global? ¿En qué sentido es la pregunta? Claro, si esto, por ejemplo, no sale, si esto no se llega a votar, que bueno, que es una de las discrepancias que tiene la oposición, ¿cuáles serían, hay alternativas a esto?
Bueno, en realidad nosotros estamos confiados en que esto se va a lograr. Ahí va. En el entendido que, primero, no es un incremento de la carga tributaria, estamos hablando de empresas que Sí. facturan más de 750 millones de euros. Claro, sí, no es hacia los trabajadores, es hacia los capitales, por eso. Exactamente. Lo que estamos tratando de lograr, en base a lo que son los acuerdos de la OCDE y demás, es que esas empresas que tributan actualmente en los países donde está radicada su casa matriz, lo hagan en el país donde están radicados sus emprendimientos, que es en este caso en nuestro país. Hay más de 200 empresas en esa situación, con variedad de situaciones, ¿no? Diversidad de situaciones, pero la idea es que este sea un incremento importante. El otro aspecto que va a contribuir a la generación de recursos adicionales es generar equidad tributaria en lo que tiene que ver con el rendimiento, las utilidades que generan capitales o inversiones de uruguayos en el exterior, ¿no? Uh-huh. Mientras los uruguayos que invierten, para poner un ejemplo, en bonos de Conaprole, por ejemplo, pagan IRPF sobre las utilidades, quien lo hace en un bono de un país extranjero no lo hace. Bueno, vamos a un esquema en el cual generar equidad tributaria, de que tributen aquellos que invierten en Uruguay y aquellos uruguayos que invierten fuera del país. Este es otro elemento adicional, además del impuesto con el cual se van a gravar las compras en el exterior, que se ha dado a llamar el impuesto TEMU, pero que en realidad va a gravar las compras en el exterior, que es un elemento que busca básicamente proteger actividades comerciales de pequeño porte en su mayoría, uh-huh. Y también los puestos de trabajo que genera ese sector. Bueno, decía recién que espera que salga, que espera que esto efectivamente se vote, consultarle cómo ve las condiciones en las que está actualmente la discusión, si cree que finalmente se va a dar esa ecuanimidad a la interna de la Cámara para llevar adelante y otros puntos que están siendo de discusión. Bueno, primero, no hay registro de situaciones en las cuales al gobierno no se le vote su presupuesto. Esto es como criterio general, ¿verdad? Luego, el Partido Colorado lo puso en discusión. Sí. Una cosa son los anuncios, otra cosa es lo que ha pasado históricamente, ¿no? En general, se han votado los presupuestos, se han viabilizado. Acá estamos frente a una situación muy específica, ¿no? Muy particular, que no se da del gobierno de Tomás Barreta, digamos, ¿no? Que es el hecho que el gobierno no tiene mayoría en las dos cámaras. Yo creo que hay un problema de responsabilidad política de la oposición en este sentido, haciéndose cargo del rol que le corresponde, que es un rol de contralor, pero también de viabilizar las políticas del gobierno que votó la gente. Uh-huh. Por lo cual creo que, me parece que, o mejor dicho, confío en que la negociación que se va a desarrollar fundamentalmente en la Cámara de Diputados termine con la aprobación de los aspectos centrales del presupuesto, y lo que no se puede es decir que los incrementos presupuestales en algunas áreas como la educación son insuficientes y luego no votar los mecanismos que permiten recaudar esos recursos, ¿no? Sería una contradicción muy difícil de explicar para la oposición. Brenda, pasando a otros temas, porque de presupuesto podríamos estar hablando horas, así que algo de lo que se dio en las últimas horas, que es que el Frente Amplio va a pedir a que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, acuda al Parlamento por el pedido de información que hizo a la Caja de Profesionales sobre la declaración de ejercicio de fiscales. ¿Por qué el Frente Amplio considera necesario citar a declarar a la fiscal Ferrero, también con el antecedente que ya se le había citado en otra ocasión? Bueno, se le citó en otra ocasión por otras circunstancias. Que era por la asignación de fiscales, el traslado de fiscales, perdón. Exactamente. En esta oportunidad nosotros tomamos conocimiento a través de una denuncia periodística de que la fiscal había solicitado información que a nuestro entender está protegida, ¿no? En lo que tiene que ver con la declaración de ejercicio o no de los fiscales que obviamente tienen prohibido el ejercicio libre de la profesión, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, de profesionales universitarios.
En este sentido, nos parece grave que la fiscal, que conoce obviamente el marco jurídico por el cual pueden realizarse este tipo de solicitudes, lo haga, inclusive en nuestra opinión, violando el secreto tributario, ¿no? Que es un elemento fundamental. Queremos que la fiscal explique además por qué lo hizo, cuál fue el objetivo, cuando en realidad en muchos organismos hoy se le solicita, cuando hay régimen de exclusividad, se le solicita a la persona que presente o una declaración jurada o un documento del organismo que acredite que no está ejerciendo la profesión si lo tiene impedido. Por lo tanto, a consecuencia de esta solicitud, la Caja entregó la información con un informe jurídico en contra, ¿no? En su momento de su propia jurídica, luego negó parte de esa información, pero a raíz de eso se generó un sumario a una funcionaria que, si bien aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, no ejerce la profesión, cosa que efectivamente puede hacerse, ¿no? Bueno, esta situación nos parece irregular, no se comprenden los motivos por los cuales se dieron estos pasos y por lo tanto nos parece importante que la fiscal, junto al Ministerio de Educación y Cultura, comparezca en la comisión para comprender las razones y los motivos por los cuales dio este paso bastante inédito, digamos, en lo que tiene que ver con la actuación histórica de la Fiscalía. ¿Formalmente ya se hizo la solicitud? No, se va a hacer una solicitud que es simplemente presentar una nota al presidente de la comisión, que es el senador Bordaberry, solicitando la comparecencia del Ministerio de Educación y Cultura junto con la Fiscalía. O sea que solo resta esperar ahora. Ahora resta esperar. Normalmente lo que sucede es que el presidente de la comisión coordina con el ministerio del cual se solicita comparezca y se establece una fecha de común acuerdo. Brenda, voy a pasar a otro tema que ha sido de relevancia en los últimos días, por lo menos en la opinión pública y particularmente en la opinión de las bases del Frente Amplio, que venía hace tiempo exigiendo que como fuerza política, ya lo habían hecho, pero también como legisladores, como representantes, emitieran una declaración acerca de la situación de Gaza. Finalmente esta declaración llegó, hablaron de genocidio por primera vez. ¿Qué discusiones existieron a la interna, si es que existieron, antes de presentar esta declaración? No, yo diría que no hubo discusiones más allá de la oportunidad política, ¿no? Que uno puede evaluar respecto a cuál es la mejor oportunidad política, respecto a los hechos que están sucediendo en Medio Oriente, particularmente en Gaza. No hay ninguna duda de parte de las dos bancadas del Frente Amplio, la bancada de diputados y la bancada de senadores, que ambas emitieron declaraciones estableciendo que se está produciendo un genocidio en esa zona del planeta, que es un hecho extremadamente grave, bueno, con decenas de miles de muertos, particularmente niños, una situación realmente indescriptible, que parece que no se correspondiera con este siglo que estamos viviendo, ¿no? Pero sí nos parece que esto debe ir de la mano de, primero, no alimentar, como se ha buscado desde muchos ámbitos, la búsqueda de réditos políticos de esta situación. Aquí la bancada del Frente Amplio han condenado la actuación del gobierno de Israel, ¿no? Que promueve esta situación de genocidio, que pretende desplazar a más de 1 millón de palestinos de sus tierras, y por tanto sobre esto no hay ninguna duda, ninguna variante. Y otra cosa es el rol que el gobierno debe jugar en esta coyuntura, y que creo que el presidente explicó el día de ayer, tratando de que Uruguay aparezca como un país que pueda efectivamente de alguna manera jugar un rol en la búsqueda de una salida de esta coyuntura, ¿no? Aquí hoy intercambiamos con el asesor del presidente de la República, Álvaro Padrón, especialista en estos temas internacionales, y bueno, evidentemente son complementarios, digamos, la condena a los hechos, pero también la búsqueda de construir alternativas, porque en realidad de la construcción de alternativas depende el parar esta masacre que se está produciendo en Gaza, que está de alguna manera arrasando con la población civil de ese departamento.
Hablaba recién del momento político, consultarle entonces por qué ahora y no, por ejemplo, cuando se expresó el secretariado ejecutivo del Frente Amplio en junio sobre esta situación. ¿Qué cambió en la situación en Gaza en estos meses para que decidieran hacer ahora esta expresión? Bueno, nosotros hemos venido monitoreando la situación, evaluándola. Aquí también, digamos, hay oportunidades, momentos, temas que están sobre la mesa, pero la bancada estuvo analizando permanentemente el tema y bueno, entendió que esta era la oportunidad para dejar claro esta situación a los militantes frente amplistas particularmente, pero a los uruguayos todos, porque creo que el rechazo a lo que está sucediendo en Gaza trasciende las fronteras de nuestra fuerza política en este caso, y me parece que es indignante para el conjunto de los uruguayos, ¿no? Brenda, como última consulta que le queríamos hacer, que pasamos a otro tema, pero está vinculado un poco a la visión capaz de la ciudadanía sobre la política, porque la semana pasada la consultora Factum publicó una encuesta que revelaba que 31% de la población está desinteresada o descreída de la política, y ahí lo conecto un poco que ayer estuvo en Lagomar, si no me equivoco, hablando de presupuesto, y justamente lo que decía el director de Factum, Eduardo Botinelli, en diálogo con la diaria, es que bueno, el sistema político tenía que tratar de sintonizar mejor con la gente en el sentido, bueno, de ver qué es lo que está sucediendo en la vida cotidiana, los problemas de la vida cotidiana. ¿A usted, como senador, le preocupa este desinterés, pero sobre todo el descreimiento que se dio acá? Y también eso, bueno, ¿qué preocupaciones les transmiten desde las personas, no? Bueno, que me preocupa, obviamente me preocupa. Yo creo que de alguna manera esa situación se genera cuando la gente no visualiza respuestas acordes a sus necesidades del tema político, y es una responsabilidad no solo del gobierno, de todos, ¿no? Tratar de atender esas demandas dentro de las posibilidades. Estamos viviendo en un mundo también donde a veces hay una necesidad de satisfacer esas demandas en forma inmediata, y hay cosas que evidentemente llevan un tiempo. Pero lo que sí tenemos claro, porque así fue parte de la autocrítica que el Frente Amplio realizó respecto a su derrota electoral del 2019, es que efectivamente la gestión de gobierno nos había alejado de la ciudadanía, de nuestros militantes, pero también de los ciudadanos en general. Es por eso que se hicieron varias recorridas por el interior del país previo a las instancias electorales, el Frente Amplio Escucha y demás, en donde se recogieron muchas iniciativas que luego se plasmaron en el programa de gobierno y en las medidas que el presidente anunció en Colonia. Lo cierto es que ayer en Lagomar, en un salón, en un gimnasio bastante amplio y absolutamente lleno, recibimos consultas de más diversos tipos, ¿no? Algunas de las que tú me realizaste ahora, y otras que tienen que ver, en muchos casos, con problemas muy específicos, ¿no? El saneamiento en la zona, para poner un ejemplo, el empleo, la seguridad, temas vinculados a explicaciones respecto, por ejemplo, a los tributos que conversamos recién, diversas, hubo mucha participación, muchas consultas, muchas preguntas. Bueno, uno hace el esfuerzo de tratar de responder, algunas se las lleva como deber, digamos, por decirlo de alguna manera, sobre todo las muy específicas de cada lugar, ¿no? Donde hay demandas puntuales de los ciudadanos respecto a necesidades de iluminación, seguridad, saneamiento, atención de salud, etcétera. Me parece que el diálogo es muy productivo. Lo que uno percibe es que a veces llega gente que viene de repente enojada, ¿no? Por algún tema, y que luego que se le explica, bueno, esa situación cambia, y me parece que bueno, que eso es muy bueno desde el punto de vista de la política, como es muy bueno sentarse en un ámbito de ese tipo y ser criticado, ¿no? Recibir las críticas correspondientes, que los ciudadanos entienden, tratar de explicar lo que uno puede explicar y asumir los errores como corresponde, ¿no? Me parece que eso jerarquiza la política en general, y el Frente Amplio va a realizar decenas de reuniones
en este periodo en que los senadores estamos asumiendo esa tarea, porque el debate del presupuesto está en diputados. Cuando el presupuesto pase a la Cámara de Senadores, nuestros compañeros diputados van a realizar la misma tarea, que es recorrer todo el país junto a los miembros del Poder Ejecutivo. Esta es una cuestión que nunca se hizo, ¿no? En realidad, esta siempre fue tarea de los parlamentarios. Bueno, estamos hoy en paneles con los ministros, donde los ministros, sus secretarios explican cuáles son las políticas que se van a desarrollar en este gobierno, que apenas tiene 6 meses, 7 meses, y que pretendemos que este diálogo e intercambio con la ciudadanía ayude a revertir esa suerte de desencanto de los ciudadanos en la política y lograr nosotros la máxima participación, porque esa participación nos nutre de muchos elementos y nos ayuda a ver cuáles son las necesidades y las demandas más urgentes de los ciudadanos, ¿no? Brenda, volviendo un poco a la pregunta que era respecto al desinterés, ¿no? y al crecimiento del descreimiento en la política, quería consultarle como ciudadano, como político, también como representante nacional, ¿cuánto considera que las retóricas anticasta, que son tan populares en Argentina y que tuvieron su efecto con la figura de Javier Milei, que terminó siendo actual presidente de Argentina, y que recientemente se aprobó acá en Uruguay por parte de la Corte Electoral, se reconoció la Libertad de Avanza como partido político, consultarle cuánto cree que puede tener que ver este tipo de retóricas y qué preocupaciones despiertan en el sistema político? Bueno, las preocupaciones respecto a esto son permanentes. Digamos, me parece a mí que tiene que estar muy atento. Uruguay tiene un gran diferencial con la región, diría yo, y con Argentina, pero también con buena parte de la región, que es la tradición de sus partidos políticos, ¿no? O la fortaleza de sus partidos políticos, que de alguna manera, con mayor o menor medida, representan la ciudadanía, ¿no? Si bien Uruguay tiene estos niveles, como tú mencionabas, de personas que descreen la política, lo cierto es que los niveles de participación son muy altos, y yo creo que aunque, por ejemplo, el voto no fuera obligatorio en Uruguay, es muy probable que los niveles de participación de los ciudadanos fueran bastante similares, ¿no? Obviamente es un tema que nos preocupa. La experiencia argentina está demostrando que cuando se generan estos fenómenos de outsider, ¿no?, que llegan a la política con soluciones mágicas, bueno, los resultantes son la explosión de la pobreza en Argentina y el fracaso de la política económica de un gobierno que surge de la decadencia de los partidos políticos y que obviamente no logra solucionar los problemas de la gente. Por lo tanto, yo creo que Uruguay tiene una cierta protección frente a estos fenómenos. No creo que prosperen esas situaciones, porque además ayer lo decía el presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? En el Uruguay uno puede caminar por la calle y cruzarse al presidente de la República, y esto vale para todos los partidos, ¿no? Porque así fue con el presidente Valle, recuerdo claramente, por ejemplo, ¿no? Ni que hablar con el presidente Mujica, con Tabaré Vázquez, etcétera. Digo como ejemplo, ¿no? En realidad la cercanía, quizá por el tamaño de nuestro país, hace que estos discursos de la casta y demás, en mi opinión, no los quiero subestimar, pero que creo que no prenden en la sociedad uruguaya como pueden suceder en otros países, ¿no? Me parece que es fortalecer y dignificar a los partidos políticos es una tarea y una responsabilidad de todos para evitar que se produzcan estos fenómenos que terminan dañando mucho más a los ciudadanos y sumiéndose en la pobreza, como está sucediendo lamentablemente en nuestro país vecino, ¿no? Eduardo Brenta, senador de Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República. El agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes.